Nunca pensé que terminaría sintiéndome como un rehén en mi propia casa de los suburbios, pero aquí estoy. Todo empezó con el divorcio de Clara, mi hijastra. No me malinterpreten, quiero a Clara. Es la hija de mi esposa, Sara, y la he visto crecer desde que tenía 10 años. Ahora tiene 32, y la idea de que esté pasando por esto me parte el alma. Sara está destrozada, obviamente. Ninguna madre quiere ver a su hija sufrir, especialmente después de un matrimonio que parecía tan sólido. El problema no es Clara, sino lo que vino con ella. O, mejor dicho, lo que vino antes de ella. Necesito que firméis algo, dijo Clara con una voz que intentaba ser casual, pero que temblaba ligeramente. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, el lugar donde siempre discutimos las cosas importantes. Sara estaba a mi lado, mirándome con esos ojos que saben leer mis pensamientos antes de que yo los articule. Había estado allí antes, en ese espacio entre el amor familiar y las decisiones difíciles, sintiendo el peso de mis responsabilidades como esposo y figura paterna. El divorcio de Clara fue un terremoto lento. Al principio, solo eran rumores, conversaciones susurradas entre Sara y ella, llamadas telefónicas nocturnas con pausas incómodas cuando entraba en la habitación. Luego vinieron las lágrimas, las explicaciones vagas sobre diferencias irreconciliables y la inevitable admisión de que las cosas no iban bien desde hacía mucho tiempo. Cuando Clara nos propuso mudarse temporalmente con nosotros, Sara y yo nos miramos. La casa tiene espacio de sobra, y siempre hemos considerado a Clara como parte de la familia. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que, temporalmente, podría convertirse en indefinidamente. Y, para ser honesto, no era eso lo que me preocupaba. Lo que me inquietaba era el ambiente enrarecido entre Clara y sus padres. Sara siempre ha sido una madre protectora, a veces hasta el extremo, pero Clara siempre ha sido un enigma para mí, una mezcla de vulnerabilidad y autosuficiencia, un escudo construido ladrillo a lo largo de los años. Sospechaba que ese escudo tenía algo que ver con su padre, el ex marido de Sara, un hombre al que nunca llegué a conocer realmente. ¿Firmar qué?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Clara sacó una carpeta de su bolso. Era gruesa, llena de documentos con jerga legal que me hacía doler la cabeza solo con mirarla. Es un acuerdo, dijo, evitando mi mirada. Un acuerdo sobre mis responsabilidades aquí. Y sobre todo. Sara se inclinó para mirar los documentos. Clara, cariño, ¿qué es todo esto? Somos tu familia, no necesitas un acuerdo para quedarte con nosotros. Lo sé, mamá, dijo Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Pero necesito esto, necesito que quede claro. Por favor, abrí la carpeta. El primer documento era un acuerdo de alquiler, detallando una cantidad mensual que Clara pagaría por su habitación y el uso de la casa. Era una cantidad justa, incluso generosa, pero me sorprendió. En serio pensaba que le íbamos a cobrar alquiler. El segundo documento era más desconcertante. Era una lista detallada de tareas domésticas y responsabilidades, divididas en categorías específicas: limpieza, cocina, compras, cuidado del jardín. No solo eso, sino que también incluía un horario estricto y penalizaciones por incumplimiento. Era como si estuviera redactando un contrato de trabajo, no un acuerdo familiar. El tercer documento era el más inquietante de todos. Era una renuncia a cualquier responsabilidad legal por parte de Sara y mía en caso de que Clara sufriera algún daño o lesión mientras vivía en nuestra casa. También incluía una cláusula que nos eximía de cualquier responsabilidad por sus deudas o obligaciones financieras. Clara, dije, con la voz temblando ligeramente, no entiendo esto. ¿Por qué necesitas todo esto? Somos tu familia, te queremos. Clara rompió a llorar. No lo entiendes, sollozó. Nunca lo has entendido. Sara la abrazó con fuerza. Cariño, ¿qué pasa? ¿Qué te preocupa? Clara se separó de su madre y me miró fijamente. Tengo miedo, dijo. Tengo miedo de convertirme en una carga. Tengo miedo de que me odiéis. Tengo miedo de que me abandonéis, como él. En ese momento, entendí. No se trataba del alquiler, ni de las tareas domésticas, ni de la renuncia a la responsabilidad legal. Se trataba de su padre. Se trataba del hombre que la había abandonado, el hombre que había marcado su vida para siempre. No conocía los detalles de su relación, pero sabía que había sido dolorosa. Sara nunca hablaba de él, y Clara solo lo mencionaba de pasada, con una amargura contenida que me helaba la sangre. Ahora, en medio de su propio caos emocional, estaba proyectando sus miedos y sus inseguridades en nosotros. Estaba construyendo un muro entre nosotros, intentando protegernos de su propio dolor, pero en realidad se estaba aislando aún más. La ironía era que, al intentar evitar ser una carga, se estaba convirtiendo en una. Al intentar protegernos de su dolor, nos estaba hiriendo. Y al intentar evitar ser abandonada, se estaba empujando hacia la soledad.
Suspiré, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que no podía simplemente firmar esos documentos. Sabía que tenía que hablar con ella, que tenía que ayudarla a superar sus miedos y sus inseguridades. Pero también sabía que no iba a ser fácil. Este era el verdadero reto, no solo acoger a mi hijastra en nuestra casa, sino acoger su dolor, sus miedos y su historia. Clara, dije con suavidad, apartando la carpeta a un lado. No te odiamos, nunca te odiaríamos, y nunca te abandonaríamos, eres nuestra familia. La miré a los ojos, intentando transmitirle la sinceridad de mis palabras. Sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que tienes miedo, pero no tienes que pasar por esto sola. Estamos aquí para ti, Sara está aquí para ti, yo estoy aquí para ti. Sara asintió, con los ojos llenos de empatía. Cariño, sabes que siempre puedes contar con nosotros. No necesitas un acuerdo, no necesitas probar nada, solo necesitas ser tú misma. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero, ¿y si vuelvo a estropearlo? ¿Y si os decepciono? ¿Y si me odiáis por ser una carga? Me incliné hacia adelante y tomé sus manos entre las mías. No vas a estropearlo, no vas a decepcionarnos, y nunca te odiaremos. Eres una mujer fuerte, inteligente y maravillosa. Y eres nuestra familia, eso nunca cambiará. Sentí sus manos temblar entre las mías. Pero mi padre, tu padre no somos nosotros, interrumpí con firmeza. No puedes dejar que las decisiones de tu padre definan tu vida. No puedes dejar que su dolor te impida amar y ser amada. Mereces ser feliz, Clara. Mereces sentirte segura y amada. Y nosotros queremos darte eso. Miré a Sara y vi la misma determinación reflejada en sus ojos. Esto, dije, señalando la carpeta con los documentos, no es necesario. No necesitamos un acuerdo, necesitamos hablar, necesitamos entendernos, y necesitamos reconstruir la confianza que se ha perdido. Sugerí unas sesiones de terapia familiar. La idea al principio no le entusiasmó, pero después de mucho rogar y algunas noches de llanto, accedió. Las primeras sesiones fueron tensas. Clara se mostraba reticente a hablar de su padre y de sus miedos. Sara, por su parte, trataba de consolarla y protegerla, a veces hasta el punto de sofocarla. Yo intentaba mediar, buscando un equilibrio entre la necesidad de Clara de hablar y la necesidad de Sara de protegerla. Poco a poco, Clara empezó a abrirse. Habló de la ausencia de su padre, de su frialdad emocional, de la sensación constante de no ser suficiente. Habló de cómo el abandono de su padre había afectado a su autoestima y a su capacidad para confiar en los demás. Mientras la escuchaba, empecé a comprenderla mejor. Empecé a entender por qué había construido ese muro a su alrededor, por qué se había aferrado a la autosuficiencia y por qué temía tanto ser abandonada. También entendí mejor a Sara. Comprendí su necesidad de proteger a Clara, de compensar el dolor que su padre le había causado. Pero también vi que su sobreprotección, sin querer, estaba impidiendo a Clara crecer y sanar. Las sesiones de terapia fueron un camino largo y tortuoso, lleno de altibajos, de lágrimas y de momentos de tensión. Pero poco a poco, fuimos avanzando. Clara empezó a soltar sus miedos, Sara aprendió a darle espacio y yo me esforcé por ser un apoyo constante para ambas. Un día, Clara me llamó a mi oficina. Necesito hablar contigo, me dijo. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde habíamos tenido aquella conversación inicial sobre los documentos. Pero esta vez no había ninguna carpeta, no había ninguna lista de responsabilidades ni ninguna renuncia a la responsabilidad legal. Solo estaba ella, con una mirada serena en sus ojos. Quería darte las gracias, me dijo, por estar ahí para mí, por no rendirte conmigo, por ayudarme a superar mis miedos. Sonreí y tomé su mano. Siempre estaré aquí para ti, Clara. Eres mi familia. Ella me devolvió la sonrisa y me abrazó con fuerza. Lo sé, dijo, y yo también os quiero. En ese momento, supe que habíamos superado la peor parte. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estábamos juntos en esto. Y eso era lo que importaba. Después de ese día, las cosas mejoraron notablemente. Clara empezó a salir más, a reconectar con viejos amigos y a explorar nuevos hobbies. Se apuntó a clases de cocina y a un club de lectura. Incluso empezó a salir con un hombre encantador llamado David, un profesor de historia con una sonrisa contagiosa y un corazón de oro. Sara, aunque seguía siendo protectora, aprendió a darle a Clara el espacio que necesitaba. Empezó a confiar en su hija y a reconocer su fuerza y su capacidad para tomar sus propias decisiones. Empezaron a tener conversaciones más honestas y abiertas, sin la sombra del pasado interponiéndose entre ellas. Yo, por mi parte, me sentía aliviado y orgulloso de lo que habíamos logrado como familia. Habíamos sobrevivido a una tormenta y habíamos emergido más fuertes y unidos que nunca. Una tarde, mientras ayudaba a Clara con la mudanza de su apartamento, finalmente, sentí que la brisa de la tarde y la calma eran el comienzo de una nueva etapa.
¿Estás segura de esto, Clara?, le pregunté, mientras envolvía cuidadosamente una lámpara de pie en papel de burbujas. Completamente segura, respondió, sonriendo. Es hora de seguir adelante. Necesito mi propio espacio, mi propia vida. Lo entiendo, dije, pero te vamos a echar de menos. Yo también os voy a echar de menos, dijo. Pero siempre estaré cerca, y seguiré viniendo a cenar los domingos. Sonreí, eso es lo que queríamos oír. Después de unas semanas de trabajo duro, el apartamento de Clara quedó precioso. Era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas en tonos pastel, muebles cómodos y un montón de plantas que le daban un toque hogareño. Un sábado por la noche, Clara nos invitó a Sara y a mí a cenar a su nuevo hogar. David también estaba allí, ayudando a Clara en la cocina. La cena fue deliciosa y la conversación fue animada. Clara parecía radiante, feliz y en paz consigo misma. Después de la cena, mientras estábamos sentados en el sofá, charlando y riendo, sentí una inmensa gratitud. Miré a Clara, a Sara y a David, y me di cuenta de lo afortunado que era de tenerlos en mi vida. ¿Sabes?, dije, nunca pensé que este día llegaría. ¿Qué día?, preguntó Clara, curiosa. El día en que te vería feliz, independiente y plena, dije. Después de todo lo que has pasado, pensé que sería imposible. Clara sonrió y me abrazó. Gracias, dijo, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Siempre he creído en ti, Clara, dije. Siempre he sabido que eras capaz de superar cualquier obstáculo. Sara asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Eres una mujer increíble, Clara. Estoy tan orgullosa de ti. David nos sonrió a todos. Yo también, dijo. Estoy muy feliz de ser parte de tu vida. En ese momento, supe que todo había valido la pena. Las noches de insomnio, las conversaciones difíciles, las sesiones de terapia, todo había contribuido a que Clara llegara a este punto de su vida. Y ahora, mientras la veía sonreír, mientras la veía rodeada de amor y felicidad, supe que había cumplido mi promesa. La había acogido en mi familia, la había ayudado a superar sus miedos y la había apoyado en su camino hacia la felicidad. Y eso, para mí, era el mayor logro de todos. Sin embargo, una mañana, Clara me llamó con la voz apagada. Necesito hablar contigo urgentemente. El tono me heló la sangre. Algo había pasado. La ansiedad me atenazó el estómago mientras conducía hacia el apartamento de Clara. Las imágenes de su rostro radiante de hacía unas semanas parecían un recuerdo lejano. Me preguntaba qué podía haber pasado, qué nueva pesadilla la acechaba. Habría sido David, un nuevo problema con su exmarido. O quizás algo más profundo, algo relacionado con su padre y el abandono que aún la carcomía por dentro. Llegué y toqué el timbre. La puerta se abrió lentamente y Clara apareció con los ojos hinchados y rojos. No había rastro de su habitual compostura. Pasa, murmuró, haciéndose a un lado. El apartamento, que antes irradiaba calidez y orden, ahora parecía sombrío y desorganizado. Había una taza de café a medio beber sobre la mesa y papeles esparcidos por el suelo. Clara me guió hasta el sofá y se dejó caer pesadamente. ¿Qué pasa, Clara?, pregunté con suavidad, sentándome a su lado y tomándole la mano. Ella respiró hondo, como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. Es David, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué ha hecho? Clara negó con la cabeza. No ha hecho nada malo. Es su madre. La confusión se apoderó de mí. ¿Su madre? ¿Qué tiene que ver su madre con esto? Es que, su madre es una persona terrible, dijo Clara, con la voz cargada de angustia. Es controladora, manipuladora y siempre está metiéndose en su vida. Pensé que David era diferente, que era lo suficientemente fuerte como para plantarle cara, pero me equivoqué. Prosiguió relatándome cómo la madre de David había empezado a hacer comentarios despectivos sobre ella, sobre su divorcio, sobre su inestabilidad emocional. Había insinuado que no era lo suficientemente buena para su hijo, que lo estaba arrastrando hacia abajo. Y, lo peor de todo, David no la había defendido. Él solo se callaba y dejaba que ella dijera esas cosas, sollozó Clara. Intenté hablar con él, explicarle cómo me hacía sentir, pero él simplemente decía que no debía darle importancia, que su madre era así y que yo tenía que aprender a lidiar con ello. ¿Y qué decidiste hacer?, pregunté, temiendo la respuesta. Rompí con él, dijo Clara, con la voz ahogada por las lágrimas. No podía seguir así, no podía estar con alguien que permite que su madre me trate de esa manera. No podía revivir el mismo patrón de abandono y falta de apoyo que viví con mi padre. La abracé con fuerza, sintiendo su dolor y su decepción. Comprendí perfectamente su decisión. Después de todo el trabajo que había hecho para sanar sus heridas, no podía permitirse volver a caer en una relación tóxica que la recordara a su pasado. Hiciste lo correcto, Clara, dije con firmeza. Mereces ser tratada con respeto y amor. No mereces estar con alguien que no te defienda.
Me separé de ella y la miré a los ojos. Sé que esto es doloroso, pero vas a superarlo. Eres una mujer fuerte y valiente. Ya has superado cosas peores. Y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Gracias, murmuró, con una leve sonrisa. Necesitaba oír eso. Pasé el resto de la tarde con Clara, escuchándola, consolándola y recordándole lo increíble que era. Poco a poco, su ánimo fue mejorando. Al final del día, ya había recuperado algo de su antigua compostura. Antes de irme, le dije, recuerda, Clara, no estás sola. Tienes a Sara, me tienes a mí. Y ahora tienes la fuerza y la sabiduría para tomar las decisiones correctas para ti misma. No permitas que nadie te cuite eso. Me abrazó con fuerza. Lo sé, dijo, y estoy agradecida por teneros en mi vida. Mientras conducía de vuelta a casa, reflexioné sobre lo frágil que podía ser la felicidad. Justo cuando pensaba que Clara había encontrado la estabilidad y la paz, la vida le había lanzado un nuevo desafío. Pero también me di cuenta de lo resiliente que era. A pesar de todo el dolor que había sufrido, seguía luchando, seguía aprendiendo y seguía creciendo. Y yo, como su figura paterna, seguiría estando ahí para ella, apoyándola en cada paso del camino. Porque eso era lo que la familia hacía, eso era lo que yo haría por Clara, siempre. Sin embargo, la sombra de la madre de David se extendió más allá de la ruptura. Un par de semanas después de nuestra conversación en el apartamento, Sara recibió una llamada telefónica. Su rostro palideció mientras escuchaba y cuando colgó, sus ojos estaban llenos de rabia. Era la madre de David, espetó. Ha llamado para decir que Clara está mentalmente inestable, que es una persona peligrosa y que debería estar recibiendo tratamiento. La sangre me hirvió. ¿Cómo se atrevía esa mujer a difamar a Clara de esa manera? Era una desfachatez absoluta. No le hagas caso, Sara, dije, intentando mantener la calma. Está intentando manipularte. No dejes que te afecte. No puedo evitarlo, exclamó Sara. Es mi hija de quien está hablando. ¿Qué pasa si tiene razón? ¿Qué pasa si Clara necesita ayuda y no nos damos cuenta? Intenté razonar con ella, explicarle que Clara había estado en terapia, que había hecho un progreso increíble y que no había indicios de que estuviera mentalmente inestable. Pero Sara estaba demasiado alterada para escuchar. Voy a llamar a Clara, dijo, decidida. Necesito hablar con ella. Intenté disuadirla, sabiendo que una conversación en ese momento solo empeoraría las cosas. Pero Sara estaba decidida. Cogió el teléfono y marcó el número de Clara. Pude escuchar la conversación desde la distancia. Sara comenzó preguntándole a Clara cómo se sentía, si estaba durmiendo bien, si estaba comiendo adecuadamente. Clara, obviamente desconcertada por el interrogatorio, respondió con evasivas, intentando tranquilizar a su madre. Pero Sara no cejó, siguió presionando, haciendo preguntas cada vez más intrusivas, hasta que Clara finalmente estalló. ¿Qué pasa, mamá?, gritó. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Acaso no confías en mí? Sara, presa del pánico y la culpa, le soltó todo lo que la madre de David le había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Así que eso es lo que piensas de mí, dijo Clara finalmente, con una voz helada. ¿Crees que estoy loca, que necesito tratamiento? No es eso, exclamó Sara, intentando retractarse de sus palabras. Solo estoy preocupada por ti. No quiero que sufras. Pues gracias por demostrarlo, respondió Clara, con sarcasmo. Me has dejado claro que no confías en mí, que crees que estoy tan rota como mi padre me hizo sentir. Y con eso, colgó el teléfono. Sara se derrumbó en el sofá, sollozando desconsoladamente. Yo me arrodillé a su lado y la abracé. ¿Qué he hecho?, gimió. Lo he arruinado todo. Intenté consolarla, pero sabía que el daño ya estaba hecho. La confianza entre Clara y Sara se había roto, y no sabía cómo íbamos a reconstruirla. La manipulación de la madre de David había logrado sembrar la discordia en nuestra familia, justo cuando pensábamos que habíamos superado todos nuestros problemas. Ahora me enfrentaba a un nuevo desafío, reparar la relación entre mi esposa y mi hijastra, y demostrarle a Clara que, a pesar de las dudas de su madre, yo seguía creyendo en ella, incondicionalmente. La tarea se antojaba ardua, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a mi familia de la influencia tóxica de una mujer cruel y manipuladora. La batalla por la estabilidad emocional de Clara, y por la unidad de nuestra familia, estaba lejos de haber terminado.